El día de hoy en el seminario tenemos al compañero Ángel Augusto Camacho Acosta, que Oli, nos presentará la plática Matías aquí, Matías allá. aquí. Hola, gracias por venir. Seguramente hay muchas charlas más interesantes que la mía en este momento, en otra parte del mundo, pero agradezco a los que están aquí presentes y los que llegan a conectarse de manera virtual. Pues en realidad, no sé cómo se pronuncia. Aquí en México pues le decimos Matías, pero pues Ariel, mi asesor, lo pronuncia como Matallas, así que pues, no importa, ¿no? Este, la charla de hoy pretendía ser una revisión exhaustiva de cómo podemos extrapolar un teorema que ocupa herramientas puramente combinatorias a un ambiente donde le añadimos una estructura algebraica y podemos nosotros definir propiedades análogas para él. Solo que ya haciendo las notas y la presentación de esto me di cuenta de que iba a estar muy, muy grande el contenido de las cosas que quería platicar, así que tuve que recortarlo un poco. Voy a presentar de manera un poco más exhaustiva la parte combinatoria y de manera un poco más, menos profunda la parte algebraica. Sin embargo, sí voy a hacer hincapié en dónde está ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Dónde está la esencia algebraica del trabajo que les voy a presentar? No sé si estos funcionan. Ah, perfecto, sí. Entonces, bueno, pues así de manera muy rápida, porque pues ya todos han visto charlas de conjuntos en este semestre. Pues nosotros vamos a denotar al conjunto de los naturales con el omega, ¿sale? Y pues ya sabemos que el conjunto potencia se denota como P de omega, ¿sale? Entonces nosotros vamos a llamar a una coyección de P de omega U un ultrafiltro si intuitivamente este ultrafiltro se queda con los elementos más grandes respecto a alguna propiedad particular de P de omega, ¿no? O sea, de los subconjuntos de omega, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Podemos nosotros pensarlo como harina que nosotros queremos cernir en un colador antes de hacer un pastel, ¿no? Entonces, usualmente por la humedad a la harina se le hacen bolitas y nosotros queremos quedarnos con esas bolitas, con las cosas más grandes que estén en nuestro contenido de harina y lo demás lo vamos a, pues, apartar, ¿no? Entonces nos quedamos nosotros en el ultrafiltro, nos quedamos con lo más grande que hay aquí dentro de omega. Más grande con respecto a alguna propiedad porque dependiendo de qué estemos buscando vamos a considerar más grande algo que otra cosa, ¿no? En los ultrafiltros principales, pues los puntitos, los conjuntos unitarios son grandes. Entonces, pues eso se escapa a la intuición porque pues un puntito, un singular, pues no es tan grande así como la noción que nos imaginaríamos de grande. Sin embargo, pues dependiendo de lo que nos interese, pues vamos a considerar los grandes, ¿no? Para los ultrafiltros no principales, pues ahí cambia la cosa. En principio vamos a pedirle que las cosas grandes al menos sean infinitas, ¿sale? Entonces, pues esa es como que la idea. Ahora, pues no todos los ultrafiltros, no todos los filtros en general, pues capturan todo lo grande, ¿no? Podemos pensar en que nuestro costal de harina que estamos vaciando es demasiado choncho y a la hora de tratar de pasar la harina por el colador se va harina por las orillas de ese colador. Entonces, pues ese colador no es suficientemente grande como para que pueda cernir toda la harina. Entonces, un ultrafiltro va a ser justamente el más grande posible respecto a la propiedad que queremos rescatar, ¿vale? Entonces ahí se imaginan un colador mucho más grandote. No sé, tengo que estar poniendo la luz, ¿verdad? Para que se vea. Entonces, digamos que tenemos nuestro costal de harina, que voy a dibujar aquí así. Harina, ¿vale? Y entonces, la idea es que yo empiezo a vaciar harina por un colador, pero pues la harina puede caer por los extremos y aquí va a haber una parte que sí va a caer aquí y se va a quedar con cositas grandes, ¿no? Entonces, pues en mi tazón,
pues va a quedar la harina que quede cernida, pero lo que me va a interesar en realidad son las bolitas que se quedan allí. Entonces, si yo quiero que mi colador capture lo más grande respecto a toda la harina, pues agarro el colador más grande que me encuentre en la cocina y entonces pues ese sí va a capturar toda la harina posible y ese sí va a pues quedarse con todas las bolitas, con todo lo que considero grande, ¿sale? Porque por ahí sí va a pasar toda la harina posible. Entonces, pues es una idea de por qué se les llama ultrafiltros, ¿no? Y filtros. Así que, pues está muy sencillo. Entonces, ¿qué nos va a interesar? No nos van a interesar todos los ultrafiltros en este caso, nos van a interesar los ultrafiltros que se llaman selectivos. Estos ultrafiltros selectivos funcionan de la siguiente manera. Yo me fijo en omega y lo parto en una cantidad infinita de piezas, ¿sale? Entonces, cada una de estas piezas voy a evitar que se meta en el ultrafiltro. Y entonces, una vez que yo tenga esta partición, mi ultrafiltro es selectivo si puedo encontrar un elemento allí. Ah, sí, claro. Se me olvidaba. Si puedo encontrar un elemento en el ultrafiltro que escoge cuando mucho un punto de cada pieza. ¿Sale? Entonces, eso como se ve, pues tenemos a nuestro conjunto omega, que por cuestiones didácticas dibujé como un cuadradito. ¿Sale? Y a mí se me ocurre decir, bueno, pues lo voy a partir de esta manera, ¿no? Como que le hago un montón de líneas diagonales. Y entonces, si mi ultrafiltro es selectivo, voy a encontrar un elemento A que va a escoger al menos un punto, a lo más un punto de cada pieza. Por ejemplo, aquí escogí este puntito, en este, pues no escogió ningún punto, entonces no pasa nada, no nos importa, ¿no? Aquí se escogió un punto y así se va, ¿no? Como que en algunos sí escogió un puntito y en algunos, pues los ignora, simplemente. ¿Sale? Luego ahora otra partición distinta de omega, y pues a lo mejor el elemento que había encontrado en la partición anterior no me funciona, pero puedo encontrar otro elemento y ese sí me funciona, ¿no? Para esa partición. Entonces escoge algunos puntos de... En algunas piezas escoge un punto y en algunas no, pero pues el chiste es que hace eso, ¿no? Entonces siempre que yo dé una partición, por más loca que se me ocurra, pues este ultrafiltro va a tener elementos que van a hacer una selección de puntos, ¿sale? Entonces... ¿Por qué esto es importante? Porque justamente más adelante vamos a hablar sobre una caracterización importante de los ultrafiltros selectivos, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a platicar de lo que es una coloración. Entonces, pues ya también se ha hablado algunas veces de las coloraciones aquí. ¿Qué es una coloración entonces? Pues vamos a hablar de una coloración de omega en dos colores, como un proceso, entre comillas, ¿vale? En el cual, si yo me fijo en subconjuntos de tamaño 2 de omega, es decir, dos puntos, pues este proceso va a pintar alguno de ellos de dos colores posibles, ¿vale? De alguno de dos colores posibles, perdón. Entonces, eso es que si yo tengo... Ah, bueno, eso sí lo dibujé. Sí lo alcancé a dibujar, sí. Entonces, yo me fijo en puntos y me fijo en conjuntos de dos puntos, ¿no? Este punto y este punto. Entonces, mi coloración va a pintar a este conjunto de dos puntos de un color, a este conjunto de dos puntos de otro color. Como nada más tengo dos colores, aquí pues son rojo y azul, ¿sale? Entonces, pues, eso es muy sencillo, ¿no? Yo puedo fijarme en todos los conjuntos de dos elementos de omega y pues mi coloración va a pintar algunos de un color y algunos de otro color, ¿sale? Nada místico. Entonces, un ultrafiltro, ahora vamos otra vez con ultrafiltros. Un ultrafiltro va a ser de Ramsey si siempre que yo dé una coloración, la que yo quiera, ¿sale? Entonces yo voy a encontrar un elemento del ultrafiltro que va a tener todas sus aristas pintadas del mismo color, ¿sale? A esa propiedad se le llama homogeneidad. Entonces, pues se puede decir que un ultrafiltro es de Ramsey si para cualquier coloración, pues tenemos que existe un elemento que es homogéneo respecto a esa coloración, ¿vale? Entonces, pues es bastante intuitivo también, ¿no? O sea, ahí sí no lo dibujé, pero pues la idea es muy clara. Yo voy a
escoger una coloración cualquiera que se suele denotar como C, una coloración que va de la colección de los conjuntos de tamaño 2 de omega en dos colores. Y entonces, pues siempre que yo dé la que yo quiera, la más caprichosa que se me ocurra, pues yo voy a encontrar un elemento del ultrafiltro, ¿sale? Que va a ser homogéneo respecto a esa coloración. Entonces, pues eso lo podemos poner como esta cosa, ¿no? Como esto, como la preimagen de... Bueno, la preimagen queda contenida en para algún i 0 o 1, ¿vale? 0 o 1 son mis colorcitos, ¿vale? Entonces, pues ¿por qué estamos hablando de esto? Pues en realidad pareciera dos procesos diferentes, ¿no? Esto de decir, bueno, por un lado tengo ultrafiltros selectivos que me van a arrojar selectores parciales para cada una de las particiones que se me ocurran, y por otro lado tengo ultrafiltros que para cualquier coloración que se me ocurra van a encontrarme un elemento que sea homogéneo. Pero pues resulta que ambas propiedades son equivalentes, entonces pues podemos pasar de esta idea de selectividad a esta idea de tener esta propiedad de Ramsey, ¿sale? Entonces, pues es un resultado interesante, creo yo. Y bueno, este resultado nos va a servir un poco más adelante. Bien, ahora tenemos que hablar también de ideales porque pues nuestro objetivo es hablar de lo que se llama el teorema de Matallas. Entonces, pues el teorema de Matallas involucra ultrafiltros e ideales. Entonces, la idea de ideal intuitivamente es lo contrario a la idea de filtro. Entonces, en nuestro dibujito que habíamos hecho hace rato de la harina, mientras que el ultrafiltro vendría siendo el colador, ¿vale? El ideal vendría siendo el tazón donde cae la harina. Entonces, allí lo que nos va a interesar es capturar las cosas que sean más pequeñas en algún sentido respecto de, bueno, de los subconjuntos de omega, ¿sale? Entonces, bueno, son ideas duales. Los filtros capturan lo más grande y los ideales capturan lo más pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, nos interesa particularmente un tipo de ideales que se llaman ideales altos. Y bueno, la idea de tener un ideal alto es que si nosotros nos fijamos en cualquier subconjunto infinito de omega, nosotros podemos encontrar un subconjunto de ese, aún infinito, que se mete en el ideal. Es decir, que el ideal lo considera todavía pequeño. A pesar de ser infinito, el ideal lo considera todavía pequeño. Entonces, por la idea de que de todas maneras estoy metiendo conjuntos infinitos, conjuntos muy altos, ¿sale? En el ideal es lo que le da el nombre. Y bueno, pues también necesitamos la idea de que es un ideal analítico. Entonces, esto es simplemente que veamos al ideal como un subconjunto de las funciones de omega en 2 y que este conjunto sea analítico, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesan estas dos cosas? Porque tenemos un resultado que es la caracterización importante de la que queremos hablar, que es el teorema de Matallas. Entonces, el teorema de Matallas enuncia que un ultrafiltro es selectivo si solo si intersecta a todo ideal alto y analítico. Entonces, pues puedes agarrarte el ultrafiltro que tú quieras y va a tener la propiedad de selectividad si puedes agarrar cualquier ideal alto y analítico y pues lo pellizca por algún lado, ¿no? Entonces siempre lo intersecta. Esta es una de las partes importantes de esta charla porque haciendo análisis del método de demostración de esta prueba fue que pues hallamos el otro resultado que nos interesa hablar también. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un sketch no tan resumido de la prueba. Entonces vamos a dar algunas ideas, bueno, las ideas de cómo se prueba esto. Entonces, ambas implicaciones las vamos a probar de manera indirecta. En este caso en particular vamos nosotros a asumir que nuestro ideal es alto y que no intersecta a nuestro ultrafiltro, ¿vale? Entonces lo que queremos probar es que no puede ser analítico. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a definir un juego, ¿sale? Un juego de dos jugadores, un juego infinito.
en el cual nuestro jugador uno va a escoger un elemento del ultrafiltro y nuestro jugador 2 va a escoger un punto dentro de ese elemento, ¿sale? Entonces, así se van a ir. Luego, el jugador uno vuelve a escoger un elemento de ultrafiltro y el jugador 2 escoge otro punto dentro de ese elemento. Y así nos vamos. Entonces, ¿cuándo va a ganar el jugador 2? Va a ganar cuando coleccionemos todos los puntitos que escogió y justamente esos puntitos estén en los positivos del ideal. Los positivos del ideal son todos los subconjuntos de omega que no están dentro del ideal, ¿sale? Entonces, allí es donde va a ganar nuestro jugador 2. ¿Por qué necesitamos este juego? Porque resulta que nosotros tenemos un resultado, bueno, hay un resultado, no lo tenemos nosotros, sino que hay un resultado que dice que si el jugador 2 tiene estrategia ganadora, entonces el ideal no puede ser alto, ¿sale? Entonces, equivalentemente, pues, si nosotros asumimos que el ideal es alto, 2 no puede tener ninguna estrategia ganadora. Es decir, no hay una forma certera en la que pueda jugar para ganar, ¿vale? Entonces, procediendo por contradicción, ahora suponemos que el jugador uno sí tiene una estrategia ganadora. Esto es importante porque usualmente uno piensa que si están jugando un juego dos jugadores, pues alguno puede tener una estrategia, ¿no? Pero en realidad puede ser que no haya ninguna estrategia que pueda seguir alguno que determine completamente el resultado del juego. Entonces, pues aquí vamos a suponer que sí, uno sí tiene estrategia ganadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que otro resultado que hay es que justamente que uno tenga estrategia ganadora es equivalente a que nosotros podemos garantizar la existencia de un árbol de ramificación en U. Esto de ramificación en U, ¿qué significa? A ver, significa que, bueno, yo los árboles los tengo, usualmente se dibujan hacia abajo. Entonces, yo puedo pensar en los árboles como estas líneas, ¿no? Que son sucesiones finitas. Cada punto es un término de la sucesión. Entonces, pues si yo me fijo en este punto, yo puedo fijarme en todos los puntitos para los cuales ahora puedo extender el árbol, ¿cierto? Entonces podría yo extenderlo tomando este punto, o este punto, o este punto. Entonces, a este conjuntito de puntos para los cuales sí puedo extender este árbol en particular, se le llama sucesores, ¿vale? Si este punto fuera el punto T, pues nosotros tenemos este conjuntito que es de sucesores de T, ¿vale? Ahora, ¿cuándo un árbol es de ramificación en U? Cuando la colección de sucesores es una subfamilia del ultrafiltro, ¿sí? Entonces, allí es cuando nosotros llamamos al árbol de ramificación en U. Bien, entonces, volviendo a esto, pues resulta ser que esto es equivalente a que el jugador uno sí tenga estrategia ganadora, ¿vale? Pero además es equivalente de la siguiente manera. Pues podemos garantizar la existencia de un árbol de este tipo, de ramificación en U, donde el rango de toda la rama infinita es pequeño para el ideal Y. Es decir, que el rango es un elemento de Y, ¿vale? Entonces, pues ya no lo dibujé, pero bueno, voy a volver a aprender acá. Voy a tratar de hacer esto lo menos posible, lo siento. Entonces, las ramas infinitas pues se ven como cosas que van hasta el final, hasta el final, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea. Este resultado nos proporciona esa existencia. ¿Y por qué nos interesa pues este otro resultado de existencia de este tipo de árboles? Bueno, pues resulta ser que nosotros también tenemos que, por otro lado, que U sea selectivo es equivalente a que cada árbol de ramificación en U, en cada árbol de ramificación en U podemos encontrar una rama infinita que es grande para U. Es decir, que el rango, bueno, aquí me faltó esa parte, que el rango es grande para U, ¿sale? Entonces, aquí nosotros podemos ver, pues, que en particular, si nosotros damos una rama en nuestro árbol anterior,
pues nosotros también podemos dar una rama aquí, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nuestro árbol T tiene una rama infinita cuyo rango está en U, ¿sale? Por la equivalencia de que el jugador uno sí tiene estrategia ganadora. Y a su vez, esa rama está en I, ¿sale? Porque nuestra equivalencia nos dice, por un lado, que nuestra rama infinita, que nuestro árbol garantiza que toda rama infinita está en I, el rango de toda rama infinita está en I, y por otro lado, que sea selectivo nos garantiza que siempre podemos encontrar una rama infinita que esté acá. Entonces, para esa rama infinita que está acá, pues también va a estar aquí en I. Y entonces eso contradice que la intersección era vacía. ¿Sale? Bueno, entonces esto nos dice que en realidad I no tiene, bueno, uno, el jugador uno no tiene estrategia ganadora. Por consiguiente, ese es otro resultado del que no voy a hablar, pero si un juego se llama determinado, si alguno de los jugadores tiene estrategia ganadora. Pero en este caso, estamos diciendo que ninguno de los jugadores tiene estrategia ganadora. Por lo tanto, este juego no está determinado. Y es un resultado también de descriptiva de conjuntos, que si un ideal es analítico, entonces el juego que se basa en ese ideal está determinado. Entonces, al revés, pues estamos diciendo que ya que este juego no está determinado, pues este conjunto, este ideal no es analítico. ¿Sale? Bien. Ahora, la suficiencia. Aquí es donde ocupamos la equivalencia de ser selectivo con ser ultrafiltro de Ramsey. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a probar que si uno es selectivo, entonces existe un ideal que no lo intersecta. ¿Sale? Así que tomamos esa equivalencia. No ser selectivo es equivalente a no ser de Ramsey. Por lo tanto, existe una coloración que cualquier elemento de A pinta las aristas con ambos colores, ¿vale? Entonces eso, agarra un elemento de A y siempre esa coloración va a pintar alguna arista de un color y alguna arista de otro color, ¿vale? Entonces este conjunto en particular, pues decimos que no es homogéneo, ¿vale? Ahora, vamos a considerar la siguiente colección. La colección J va a ser la de todos los subconjuntos de omega que sí pueden ser coloreados con un solo color, ¿vale? O sea, que son homogéneos. Y vamos a tomar el ideal generado por estos conjuntos, ¿vale? Aquí pues nada más tendríamos uniones de conjuntos de ese tipo. Ahora, este es un resultado que también existe en combinatoria, que es el teorema de Ramsey, que, bueno, nos va a permitir verificar que I es alto, ¿sale? Eso no lo platico mucho, pero también podemos verificar que I es justamente F sigma y en consecuencia es un conjunto analítico, ¿sale? Entonces, estos me los voy a brincar así muy rápidamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, suponemos que si I intersecta U, pues al menos debe de tener un elemento común, que va a ser nuestra I esta. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos este elemento I, como está aquí, pues se puede ver como una unión de conjuntos que estén en J, una unión disjunta de hecho, ¿sale? Sin pérdida de generalidad. Y bueno, por otro lado, al estar en U, como es un ultrafiltro, pues el ultrafiltro, siempre que tenemos una partición de un conjunto, escoge alguno de las piezas, ¿vale? Entonces, por un lado, este ultrafiltro está escogiendo alguna pieza que le llamamos AJ, y por otro lado, ajá. Y entonces, como está aquí, y dijimos que el ultrafiltro no es de Ramsey, entonces, esta no debería de ser homogénea. Pero por otro lado, al ser un elemento de J, pues sí lo está pintado de un solo color. Entonces eso nuevamente es una contradicción. ¿Sale? Bueno, ahí acaba esta parte. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado que nos interesa, extrapolar a una estructura más algebrosa. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Ahora vamos a cambiar de ambiente. Nosotros estábamos trabajando sobre los naturales y ahora vamos a trabajar sobre este conjunto F, que es el conjunto de los subconjuntos finitos no vacíos de los naturales. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos hacer
varias cosas. Aquí en particular podemos nosotros dar un orden parcial. Vamos a definir que si dos finitos de omega tenemos X y Y, los vamos a ordenar. ¿Cómo los vamos a ordenar? Pues X va a ser menor que Y si el máximo elemento de X es más chiquito que el mínimo elemento de Y. ¿Sale? Sí se ve luego que es un orden parcial, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es definir una operación, entonces vamos a tomar la suma simétrica como una operación, ¿sale? Entonces, cosas que pasan a partir de esto. Bueno, aquí está la parte del álgebra, ¿no? Porque resulta ser que si nosotros nos fijamos, ese es el conjunto de los finitos, incluido el vacío, ¿no? Ese con esa operación, pues resulta ser un grupo abeliano, que además es booleano, ¿vale? Y por otro lado, pues si nosotros nos fijamos solo en el F, donde estamos quitando el vacío, es casi un grupo abeliano, ¿no? Nada más nos falta el neutro respecto a la operación, ¿vale? Entonces, bueno, ahora nosotros queremos repetir algunas propiedades. Lo que vamos a repetir en particular son propiedades análogas a ser selectivo, a ser Ramsey, a ser ideal alto, ¿vale? Entonces, bueno, para eso necesitamos nosotros pensar en estos conjuntos. Si nosotros tomamos una subcolección infinita S de finitos no vacíos de omega, entonces podemos definir S que le vamos a llamar finite sums de S, o las sumas finitas de S, como la colección de sumas simétricas finitas, ¿sale? Entonces escogemos un montón de elementos dentro de S y hacemos la suma simétrica de todos ellos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, este conjuntito de esta manera, pues es un conjunto que está generando elementos de F justamente, ¿sale? Y si nosotros le añadimos justamente nuestra operación, pues tenemos casi un subgrupo de nuestro casi grupo F, ¿sale? ¿Sí? Bien. Ahora pues, necesitamos también hablar de este concepto, que sería nuestro concepto análogo a ultrafiltro selectivo. En este punto, perdón, a ultrafiltro, así como usualmente lo damos como ultrafiltro no principal, de hecho. Entonces, un ultrafiltro dentro de los finitos no vacíos de omega se llama unión si todo elemento de aquí tiene metido dentro un conjunto de sumas finitas para algún subconjunto S, ¿vale? Entonces, a esa propiedad pues se le llama que justamente estos conjuntos finitos son una base del ultrafiltro. Entonces, cada elemento del ultrafiltro tiene contenido uno de estos, ¿vale? Y bueno, pues en particular también vamos a hablar que estos conjuntos son ordenados si todos sus elementos están ordenados con el orden que acabamos de platicar hace rato. Bien. Ahora, pues los ultrafiltros unión van a ser ordenados si tienen una base de estos conjuntos donde cada una de estas S es un conjunto ordenado. ¿Sale? Y bueno, pues nosotros también podemos definir condensaciones. ¿Por qué vamos a definir estas condensaciones? Bueno, ahorita les platico, pero definimos condensaciones como si nosotros tomamos dos conjuntos finitos S y T de F, S va a ser una condensación de T si este conjunto se mete dentro de los finitos, las uniones finitas, bueno, las sumas finitas, aquí es un triangulito, ese me pasó, ¿vale? Pero bueno, en particular, si nosotros agarramos conjuntos ordenados aquí, pues esta coincide con la suma simétrica, porque estarían ajenos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que hay una confusión de notación, pero bueno. Y bueno, pues la estabilidad se da en términos de justamente las condensaciones. Entonces nosotros tenemos que un ultrafiltro va a ser estable si cuando yo agarro una colección infinita de conjuntos infinitos de F, nosotros podemos encontrar otro conjunto infinito de F que está casi condensado en cada uno de estos. Entonces, la condensación pues ya quedó clara. La casi condensación es prácticamente lo mismo. La diferencia es que para que podamos meter a S dentro de SI, hay que cortarle un segmento inicial. Y ya entonces a partir de ahí ya entra completamente, ¿sale? Entonces, bueno, eso por un lado.
por otro lado, nosotros podemos también definir ultrafiltros de Ramsey, bueno, con una propiedad de Ramsey. Entonces, nosotros vamos a definir que un ultrafiltro tiene la propiedad de Ramsey por parejas. Si cuando nosotros nos fijamos en este conjunto, que es el conjunto de las parejas ordenadas, es decir, este va a coleccionar todas las pares ordenados en el sentido del orden que acabamos de definir hace rato, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a tener cosas como la siguiente. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Bueno, es lo que me quedo desde la hora. Ajá. Entonces, este es el conjunto de parejas ordenadas, tales que, pues, ambas entradas son finitos no vacíos y ocurre esto. ¿Sale? Entonces, ya nada más nos estamos fijando en los que sí podemos ordenar entre ellos. Entonces, cada que nosotros hagamos una partición de ese conjunto, nosotros podemos encontrar un elemento del ultrafiltro cuyas aristas se quedan en una sola de las piezas, ¿sale? Entonces, nuevamente, esto se puede decir como que un ultrafiltro tiene la propiedad de Ramsey por parejas. Si para cualquier partición que demos de F ordenado, de F2 ordenado, en dos piezas hay un elemento homogéneo, ¿sale? Entonces, no sé si es más o menos claro que en este caso nosotros estamos en realidad definiendo coloraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y partimos este conjunto en dos piezas, pues nosotros podemos decir, bueno, pues va a colorear de color uno si cae en una de las piezas nuestro par ordenado, y va a colorear de color 2 si cae en la otra de las piezas. Entonces, bueno, de 0 y 1, ¿vale? Entonces nosotros podemos rescatar de aquí una función de coloración. Bien, entonces, pues tenemos justamente también, y esto es algo que expuse en algún otro seminario de Eucarias el año pasado, creo, justamente este resultado, que era que para un ultrafiltro unión tenemos que ser estable, es equivalente a tener la propiedad de Ramsey por parejas, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos este resultado que compara estabilidad con propiedad de Ramsey, así como en el caso combinatorio tenemos el resultado que compara selectividad con ser ultrafiltro de Ramsey, ¿vale? Entonces, aquí hay una analogía. Ahora necesitamos hablar de la otra analogía, de los ideales altos. En este caso vamos a llamarles ideales Feynman altos, y estos van a ser Feynman altos cuando para cada subconjunto ordenado S que tomemos, podemos nosotros encontrar una condensación T tal que las sumas finitas de T se meten en el ideal, ¿sale? Que son pequeñas para el ideal. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente estamos nosotros capturando la estructura algebraica, entre comillas, nosotros fijándonos nosotros en justamente las sumas finitas de nuestras condensaciones que estamos rescatando, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos justamente este detalle, que por un lado tenemos ultrafiltros selectivos, y esto es equivalente a ser ultrafiltros de Ramsey, y por otro lado tenemos ultrafiltros unión, y eso es equivalente a tener la propiedad de Ramsey por parejas. Y también estamos comparando nuestro concepto de ideales altos con el concepto de ideales Feynman altos. Entonces, el objetivo, pues, es dar un teorema análogo al de Matallas. Y justamente, pues, es el que tenemos acá, que nosotros vamos a tener que un ultrafiltro unión ordenado va a ser estable si solo si intersecta a todo ideal Feynman alto y analítico. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la idea de esta prueba? Pues justamente son las mismas ideas, en el sentido de que, si se acuerdan, bueno, si no de regreso, a ver, no sé cuántos tengo que regresar. Ajá, aquí. Entonces,
Las ideas inicialmente son definir un juego y nosotros caracterizar las estrategias ganadoras de los jugadores uno y 2 a partir de árboles de ramificación en el ultrafiltro. ¿Sale? Entonces, eso por un lado. También por otro lado, ver que si el ideal es analítico, nuestro juego está completamente determinado. ¿Vale? Aquí hay que ocupar otros teoremas que no metí porque ya estaba muy largo esto, pero son teoremas análogos bueno, hacen los efectos análogos al efecto que tiene, por ejemplo, aquí a ver, ¿cuál? Justamente. No, 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 no. A ver, no. Justamente. De que, pues que sea selectivo es equivalente a que cada árbol de ramificación en U tenga una rama infinita de rango en U. ¿Vale? Y en el regreso, pues ocupamos justamente nosotros también la equivalencia entre ser estable y ser de Ramsey, como aquí ocupamos ser selectivo y ser de Ramsey. ¿Sale? Y más adelante, en esa parte, en lugar de ocupar el teorema de Ramsey, nosotros estamos ocupando un teorema que se llama de Millikan Taylor, que ya es un teorema, pues, como de medio siglo de existencia, pero pues ahí lo ocupamos. Entonces, sí se pone más técnica la prueba y consideré que no era tan adecuado meterla porque ya estaba muy larga la presentación. Pero lo que sí quiero comentar es el objetivo de por qué nosotros buscamos encontrar un resultado parecido. Y es que en realidad el trabajo se trata de lo siguiente. Hay una pregunta abierta que dice que dice que si todo este ultrafiltro unión ordenado es estable, porque resulta ser que cuando hacen construcciones de ultrafiltros ordenados, unión ordenados, siempre les han salido estables. Entonces, pues esa es una pregunta que surgió naturalmente cuando se empezó a trabajar con este tipo de ultrafiltros. Así que la intención es, con este resultado, dar una respuesta a eso. Si nosotros podemos dar siempre que demos un ultrafiltro unión ordenado, podemos intersectarlo con cualesquiera ideales Hyman altos analítico, pues entonces ya nosotros estaríamos probando que, pues sí, todo ultrafiltro de unión ordenado es estable. Y en el caso contrario, en el que nos vayamos encontrando ultrafiltros que evadan, mejor dicho, ideales que evadan a este ultrafiltro, pues nosotros ya estaríamos teniendo una idea de cómo probar lo opuesto. Y pues ya de hecho el trabajo está ahí, en ese punto en el que o nos sale que la pregunta es afirmativa o nos sale que la pregunta es negativa. Pero pues ya, nada más es como, si no es esta, es esta y ya no hay de otra. Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas para antes? Por ejemplo, si te agarras un ultrafiltro unión, Ajá. o sea, tienes todos los ultrafiltros, si te agarras uno, Mm. ¿es más probable que sea estable o que no? Pues todas las construcciones que se han hecho de ultrafiltros, cuando se hacen de ultrafiltros unión, siempre les han salido estables. Así siempre, 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 siempre. Entonces, en realidad no sabemos. La idea es que sí, siempre que agarres un unión es seguro que es estable. Porque por lo menos en la parte empírica, pues siempre han salido estables. Entonces, pues es la tirada. Probar que en efecto siempre pasa. Que son dos formas de expresar el mismo fenómeno. Cuando ocupas tu propiedad de casi grupo, ¿qué es lo que exactamente explotas ahí? Porque, Ujú. bueno, también me tomó curiosidad eso que hacías de las sumas finitas. ¿Cómo dices que son como sumas finitas? Porque, bueno, respecto a las sumas finitas, Porque es como si hicieras el álgebra de grupos, ver como sumas de cosas ahí, mm, finitas. respecto a las sumas finitas estas, ¿no? Ajá. Pues, como nosotros tenemos este conjuntito, ¿sale?
pues la operación que estamos metiendo es justamente la de suma simétrica. Entonces, pues agarras una cantidad finita de estos y haces la operación simétrica sobre ellos, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de cómo se explotan, inicialmente, al menos para el teorema la otra versión del teorema de Matallas, Ujú. lo que se hace inicialmente es trabajar con esa estructura en el juego que definimos. Eso no se los platiqué, pero a ver, lo escribo muy rápidamente. Pues el juego que se define también es un juego infinito de 2 jugadores. Entonces tenemos esto, ¿no? Ujú. Y la idea es más o menos la misma que en el juego que presentamos al principio. Pues tu jugador 1 se escoge un elemento del ultrafiltro y tu jugador 2 escoge un punto en ese elemento. Y así se van, ¿no? Ujú. Pero en este caso la condición de gane para el jugador 2 es que las sumas finitas de la colección de estos puntitos, Ujú. voy a poner aquí, este sea positivo respecto al ideal, es decir, que no se meta, o sea, que estén en complemento. Sí. Entonces, cuando uno empieza a trabajar ya estas cosas y las equivalencias con los árboles de ramificación en U, es cuando empieza a aparecer la estructura. Ujú. No sé si contesté más o menos tu pregunta. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, Sí, es que esa es la duda, ¿no? Porque ¿para qué necesito la estructura si la idea es análoga, pero como que no se ve la esencia de por qué? sí, 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 claro. Es que ya esos son detalles más técnicos dentro de la propia, pero sí que luego Sí. ¿alguien?